Ok, pues para empezar puntuales y valorar el tiempo, que es el único recurso que no, no se nos devuelve, pues vamos a comenzar puntuales. Bienvenidos todos a la presentación de Ciudad Casablanca del concepto al espacio. Agradezco infinitamente que hayan decidido tomar parte de su tiempo para compartir conmigo, compartir con Yoconda y pues todas las demás personas que están aquí hoy. Am, Vamos a comenzar. Quiero mostrarles este video que es, ah, nos muestra la carretera de Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, hacia Dalí. Esta presentación, más allá que mostrar proyectos y diseño, quisiera que fuera casi como un tour, una experiencia de lo que es Casablanca, que al final, pues no deja de ser un reflejo de la ciudad, ¿no? Y que es lo que vamos a encontrar. Esta es la entrada a Dalí. Si se fijan, es pues bastante caótica. Tenemos personas de América Latina en general conectadas. Um, y si se fijan, no hay aceras en la calle. O sea, hay una persona aquí caminando en la acera que no tiene un espacio. Las ciudades nuestras se siguen y se siguen y se siguen diseñando de esta manera. Si se fijan aquí, pues es un peligro, ¿no? ¿Y qué sucede? Las personas que tienen la oportunidad de viajar cuando vamos al extranjero, donde sea yo misma que tengo el privilegio de vivir en Melbourne, amo caminar en la calle con locura. De hecho, eso pues me dificulta un poco a veces cuando estoy en Honduras, que siento que tengo que estar de mi casa al carro, gracias a Dios que tengo el privilegio de poder moverme así. Um, pero del carro luego al lugar específico al que vaya, ¿no? Entonces, básicamente, este proyecto pues trata de revertir un poco esa idea y si bien es cierto, es importante que lleguemos, es importante que tengamos estacionamiento y demás, es una funcionalidad que deberíamos dar por sentado, eso debería estar ahí. Sin embargo, el corazón de este proyecto son las personas. Así que vamos a ver cómo esto se llegó a diseñar y les mostraré pues algunas otras cosas por ahí. La presentación está dividida en tres partes, revelar, explorar y expandir, que son conceptos relacionados con mi metodología de diseño que les iré mostrando a lo largo de la presentación. Cada una de estas partes de la presentación está ligada a experiencias, a historias, a anécdotas y a lugares específicos que han inspirado mi manera de diseñar. Aquí pues estoy yo en diferentes lugares con diferentes relaciones de espacio público desde que pues estaba pequeñita y podía aún caminar en la calle hasta estudios de Brasil donde pues este era el acceso, ¿no? A la universidad que les voy a contar más adelante y finalmente Casablanca donde pues es un espacio donde uno se siente libre, ¿no? Entra y pues casi que uno respira de un poco el caos que hay un poco en los alrededores, pero siente la seguridad y el confort de poder caminar y conectar. En cada una de las partes de la presentación mostrará un proyecto de manera muy resumida, solamente para mostrar cuáles son los principios que llevaron a suceder a Ciudad Casablanca. Ok, iniciamos. Este video lo tomé para mi doctorado hace 2 años aproximadamente y trataba de buscar cuáles eran las cosas que yo hacía diferentes, si realmente tenía algo que presentar aquí. Y empecé a tomar videos de las ciudades y comencé con este, era un domingo feriado en Tegus y no había nadie en la calle. Eso me pareció muy loco. O sea, en cualquier lugar del mundo, no cualquier lugar, pero en muchos lugares del mundo, un día feriado son los días más vivos, ¿no? Aquí no hay una persona. Y si se fijan, el recorrido es largo. ¿Por qué? Porque solo salimos a la calle. Sí salimos a la calle porque tenemos que. Eso tiene un montón de consecuencias en la salud mental, en que conectemos, en las relaciones, porque limita, ¿no? La cantidad de encuentros que podemos tener. Y de eso se trata lo que estudio y que he ido poco a poco descubriendo en mis proyectos. Esta es una de las casas en las que yo viví porque nos mudamos con no muchísima frecuencia, pero si se fijan es todo encerrado, muros altos, serpentinas. Es una relación entre el edificio y la calle sumamente violenta. O sea, dice, no puedes entrar acá.
básicamente, muro tras muro tras muro, y eso tiene una razón de ser, ¿no? Hay una sensación de peligro, el tema de la inseguridad de Honduras, que pues los que vivimos, crecimos o hemos estado ahí, pues conocemos y eso tiene un impacto también en el turismo de que pues muchos amigos que viajan en América Central o en América en general se saltan Honduras, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contribuir, ¿no? A esta realidad? Esta es pues la casa enfrente de donde yo vivía primero y esto es hoy muros, no se puede entrar, y la casa que recién les mostré y otra, y la casa a la que me mudé en Danlí cuando tenía 6 años. Muros, una división muy fuerte de lo que es afuera y adentro. No había tampoco muchísimos lugares a los que yo pudiera ir para jugar. Creciendo jugaba en este parqueo de este banco. A las 4 de la tarde cerraban y pues esa era la hora de jugar. Este es el Parque Central de Danlí, que recientemente tuvo una intervención. Se cortaron árboles probablemente de cientos de años y si no más. Um, y, y eso fue para poner más carros, para poner más parqueos. Que, insisto, es importante que tengamos cómo llegar, pero desplazamos a las personas al último lugar y al final del día todos caminamos. No, o sea, todos nos vamos a bajar del carro y todos vamos a ir a la tienda o a donde sea que vayamos. Este proyecto se hizo hace unos años como un experimento en Dalí, de la ciudad de la que estoy enfocada, y me pareció muy lindo ver cómo la gente pues al final se apropiaba del espacio, ¿no? Luego tuvo una ya otra versión permanente, pero pues al final tampoco se necesitaba mucho para conseguir que esto sucediera, fue muy criticado y controversial porque obstaculizaba el tráfico, ¿no? Y evitaba que yo pudiera parquearme frente, pero había muchísima vida. Y cuando solamente me puedo quedar así jugando cuando me siento seguro, ¿no? Y eso es pues algo que impacta muchísimo en lo que comentaba de salud mental, conexiones y relaciones humanas. Um, en 2014 me mudé a Brasil para terminar mis estudios universitarios y este era el campus en el que yo estudiaba. Esa es una foto viejísima, pero que logré rescatar de cómo era la relación de la calle y el edificio. O sea, la gente podía entrar a todo este nivel de acceso y pues habían ferias, había fiestas, a veces no podían pasar los carros porque tal vez había una fiesta de nivel en Brasil, tipo carnaval, y bueno, podía llegar a ser caótico, pero era muy vivo. Y lo comparaba con donde estudié en Honduras y pues hay algunos estudiantes unitec aquí puedo meterme en problemas, pero la realidad es que es todo un mar de parqueos, ¿no? No hay un acceso para que yo llegue caminando. ¿Qué pasa si me va a dejar un taxi? ¿Qué pasa si llego en los buses que se estacionan? No hay manera, ¿no? O si la hay es sumamente incómoda. Y entonces me pareció muy interesante como esto en una universidad. En Brasil comencé a sentir más estos contrastes y yo pasaba todos los días por este complejo para ir a la universidad. Y este era el nivel de acceso, la plaza, el lobby que se integraba con la plaza y este proyecto que uno puede entrar de esta calle y pasar a la otra. Entonces, ¿cómo generaba todo ese flujo? En esa época diseñé mi primer proyecto por el que fui contratada. Estas son las calles de Danlí. Igual, si se fijan, pues está todo como un poco cerrado, ¿no? Um, Ese fue ese primer proyecto, pues fue premiado y demás, pero hace un contraste casi que yo pues la verdad no había notado. Voy a enfocarme un poco en el concepto y cómo esto se dio, porque pues es el tema del día de hoy. El concepto de eso siempre resonó conmigo que fuera el agua. Y no tenía en ese momento muchísima idea del por qué. Más adelante, pues este concepto pues tuvo ya un poquito más de significado. Básicamente la manera de expresarlo era teniendo agua alrededor de los cubos de la arquitectura que pudieran reflejar esa luz y sombra. Um, en el proceso, pues básicamente hubo pues muchísimo análisis, ¿no? De planos que es a donde yo me enfoco un poco más y les cuento un poco de esta parte porque también sentó las bases de Ciudad Casablanca.
Pues inicio yo de una manera muy rápida. A veces critican un poco de que hacer todo este análisis de sitio pues, puede llegar a tomar muchísimo tiempo. No necesariamente, si se fijan aquí, estos son screenshots reales de yo dibujando encima de la computadora. Para mí, todos mis aplicativos tienen que tener una manera de dibujar, si no, no puedo. Pero eso lo hace bastante rápido, ¿no? Muy, muy rápido. Entendí el lugar, entendí el proyecto y se puede comenzar a dibujar. Yo comienzo a dibujar siempre con estas líneas de puntitos para que me dé una sensación de escala y así que el proyecto pueda ir evolucionando del mapa a un proceso de síntesis y abstracción de qué cosas son las más importantes que van a influir mi diseño más adelante y cómo finalmente este proyecto vuelve a su sitio y cómo se integra con la calle. A ese momento yo no era consciente, ya tenía un año y medio de vivir en Brasil cuando comencé a diseñarlo, pero ya estaba pues muy claramente esta influencia en los proyectos que estaba diseñando. Cuando pensé en este proyecto, cuando diseñé estos parqueos que están a los laterales de una calle que es un poco más residencial, no tiene tanto tránsito, pero sí la de frente, se está convirtiendo en una calle principal que es más, solía ser más una calle de alivio, pero ahora está con una tendencia mucho más comercial. Pero lo que pensaba era que cuando pues, no hubiera misa, este parqueo se podía convertir en un parqueo como en el que yo jugaba. Y cómo esta iglesia podía contribuir a la vida de los alrededores de la ciudad. Pues ya luego comenzamos a hacer pues los modelos, todo el estudio que más adelante vamos a ver un poco más a detalle en Casablanca, porque si no, pues no nos da el tiempo. Y a buscar materiales pues, que también pudieran acompañar el concepto. En este caso, pues la idea era el agua y que se reflejara, ¿no? Pero necesitaba porosidad, necesitaba paredes que permitieran que la luz entrara, que el aire entrara, para que aquí se ve el agua, para que el agua se pudiera reflejar adentro. ¿Por qué el concepto es importante? Porque puede regir pues, las decisiones más adelante sin necesidad de que sea exactamente el agua, ¿no? O sea, lo que hace es que me ayuda a tomar decisiones que tienen significado y que se pueden representar y facilita muchísimo el proceso de diseño más adelante. Finalmente, pues ya vemos el proyecto integrado a la ciudad. Este proyecto no se construyó, sin embargo, sí sentó las bases para este otro. En otra oportunidad les voy a contar un poco más del proceso de diseño de este, pero quisiera enfatizar que tiene los mismos principios de integrarse al espacio externo en su cualidad específica, ¿no? En este caso, el proyecto se trataba de una remodelación de fachada solamente y estaba con una pared acá y pues básicamente la intervención se trataba de abrir el espacio y permitir que más cosas pasaran. Entrando a la segunda parte de nuestra presentación, les cuento un poco de lo que pasó ya después de graduarme y quizás un poco antes. Comencé a trabajar en diferentes estudios, este en Brasil, este fue en Honduras antes de irme a Brasil, y entender cómo, por ejemplo, esta es una casa, ¿no? Cómo el espacio seguía contribuyendo a lo que era fuera de la ciudad, contrastante a, por ejemplo, lo que quizás veía en Honduras. No sé si alguien conoce Nuevos Horizontes, pues tuve la oportunidad de trabajar acá. Y el estudio que diseñó el proyecto propuso pues una plaza de acceso. Sin embargo, hoy para entrar al edificio no tiene que entrar por el parqueo solamente. Y pues se vuelve como, ¿qué pasa con esa entrada espectacular, no? Que es algo que yo pues trato siempre de hacer, es monumental y es pues con valor. Esta era la entrada de este proyecto, por ejemplo, o sea, invitaba a ver para arriba. Esta era la entrada de un banco, este era un proyecto que yo tenía que manejar por temas de software, pero también tenía pues un gesto, ¿no? Con el espacio público. Además de estos estudios en Brasil, pues me he dedicado a viajar muchísimo. Cada viaje ha tenido siempre una intención de qué cosas quiero aprender de qué lugar. Ahora estoy un poco más explorando Asia, que me encanta porque es muy abierto, y incluso algunos proyectos de Asia influenciaron Ciudad Casablanca también.
Y todas estas experiencias me llevaron a iniciar pues mi empresa, Alejandra Ferrera, que quise llamarlo así porque pues, hago muchísimas cosas, no solo arquitectura, también interiores y otras cosas por ahí, ¿no? Pero que está basado en la simplicidad, la elegancia y la armonía. La simplicidad para mí no es es un no negociable. ¿Por qué? Porque si yo propongo cosas pues demasiado ornamentadas, demasiado locas, es lo primero que me van a cortar en presupuesto cuando hago una propuesta. La simplicidad tiene que ser eh, parte de los proyectos para que estos sean viables más adelante y para que yo pueda comunicarlos a mis clientes de una manera que ellos sientan que también se puede hacer, ¿no? Pues ya entendiendo el contexto hondureño. Sin embargo, eso no quiere decir que va a ser simple y aburrido. Siempre tendría que venir acompañado, ¿no? De un trabajo que permite esta elegancia y esta armonía del espacio. Vamos ahora a nuestro segundo proyecto. Esto es el centro de Dalí. Y el proyecto que les voy a mostrar es el que está acá detrás de estos árboles. Pues se ve un poco más, ¿no? Cómo es la ciudad. Y en esa casita blanca es que hicimos pues un proyecto que se llama Ágora. Lo diseñé para un amigo del colegio. Y pues esto fue el proceso. Aquí la negociación era adaptar el proyecto a la ciudad. Estas eran las ideas de mi cliente. Hablaba hace poco, sé que hay personas que son inversionistas. Y pues más que entender qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hace, tengo que confesar que esa no es mi manera de operar. Mi manera es tomar esa idea y explotarla a cosas que tal vez mi cliente no ha visto, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es viajar, mi trabajo es estar actualizada, qué es lo último que yo sea capaz de dar, ¿no? Y ahí comenzó esa negociación. El proyecto está, como les comentaba, muy cerca del histórico de Dundee, entonces es una zona pues, bastante comercial, muy densa para la ciudad. Y este era el proyecto que mi cliente tenía como visión. Los parqueos enfrente, el terreno era sumamente pequeño, entonces no teníamos espacio para hacer eso, o hacíamos parqueos o hacíamos proyectos. Entonces, esa parte, pues, eh, la tomamos como era una zona tan comercial y tan peatonal, eliminamos los parqueos. Otra de las cosas y de las buenas cualidades del terreno era que frente al terreno estaba también una parada de bus. Entonces, esto nos ayudaba a mantener el flujo de personas. Pero yo le propuse esto. Esta no es la propuesta, simplemente es una referencia. Utilizo muchas referencias para que mis clientes puedan entender y ver proyectos reales. No solamente un render, no solamente una idea, sino proyectos que funcionan. Y trato de elegir proyectos para mostrar que tengan contextos similares. Si bien es cierto, esto es pues muy alto, ¿no? Este proyecto está en una zona densa y conecta diferentes espacios comerciales, que era lo que yo quería en ese momento lograr. Una vez teniendo claridad y habiendo comunicado mi cliente y tengamos ambos una idea y una visión en común clara, entonces comenzamos a diseñar. Esto, pues, escucho a algunos amigos que hacen diferentes propuestas a los clientes y demás. Yo no opero muchísimo de esta manera. Mando una propuesta y en esa propuesta trabajamos juntos. Entonces crece el proyecto como un diseño colaborativo. En este caso, pues primero, ¿no? Del terreno, en este caso, la casita, pues las condiciones de la casa, pues no eran como para mantenerse, entonces íbamos a demolerla. Yo tengo conflicto con esa palabra, pero pues ya estaba desgastada, ¿no? Y la estructura no en buen estado. Y pues comencé a dividir. Estas divisiones fueron pensando en cuánto mide un local comercial, empezando con una estructura pues casi rígida, pero encima de eso puedo jugar, ¿no? Y luego comenzando a hacer volúmenes, entendiendo cómo esto puede responder al espacio exterior. En este caso, elegí esta en lugar de esta porque esta opción me da casi como que la espalda. En este caso, aquí había un parqueo y tener este espacio abierto va a permitir que el proyecto se abra a que las personas lleguen. Y luego empezando a jugar un poco, agregué este nivel para que pudiéramos aprovechar esto como terraza.
¿Por qué no hacer 3 niveles desde el inicio? Porque no quiero tampoco generar un proyecto que sea muy alto en un contexto donde no tengo tantos edificios, entonces que se puede llegar a sentir masivo o gigantesco, ¿no? Dependiendo de dónde, qué tan alto. Y así podíamos, como quien dice, ir amortiguando ese golpe. Y luego comenzando a generar estos espacios públicos al final, ¿no? Una plaza, un jardín, una terraza, básicamente. Esa es la secuencia que muchísimas veces sigo. Y luego generar esa circulación, como esa circulación, o sea, en lugar de poner gradas una sobre la otra y replicar plantas tipo, ¿cómo podemos generar una circulación que se convierta en una experiencia? Y finalmente, ¿cómo enmarcamos, no? ¿Cómo damos énfasis al acceso? Que eso es de lo que les comentaba. O sea, yo quiero entrar y ver que esa entrada sea imponente. Um, Básicamente, y pues ya una vez teniendo claridad de volúmenes, eso lo comunico a mi cliente. Y es posible, entonces, para mí comenzar a detallar el proyecto. Una de las cosas que me comentan es en el tema de vender ideas y que he escuchado en muchas prácticas es que presentan esta idea final de una vez. Cuando presentamos la idea final de una vez, pues es muy difícil entender el por qué, es muy difícil colaborar con el cliente diseñando. Lo que sucede más es que puede ser que a mi cliente simplemente no le guste, ¿no? Y tengo que volver a empezar. Entonces, ¿cómo premia todo este proceso? ¿Cómo premia mostrar a nuestros clientes a cada una de las etapas para que tengan voz, para que puedan también co-crear con nosotros y también pues nosotros entender mucho más cuáles son las necesidades, pero también explicar a cada paso el porqué de las decisiones y por qué estamos orientando un espacio de esta manera o de otra. Y pues finalmente, ¿no? Entender cómo ese proyecto se desarrolla y que pensemos en una proyección de cómo ese proyecto también contribuye a la ciudad y al entorno en el que está localizada. Ok, ya llegamos pues a nuestra tercera fase donde finalmente vamos a hablar un poco más a detalle de todas estas partes que también complementaron el diseño de Ciudad Casablanca. Y pues ya una vez había concluido mis estudios, había trabajado y tuve todas estas experiencias, comenzaba a colaborar con otros arquitectos que tal vez tenían máster en esto y lo otro, y yo pensaba, si yo voy a diseñar como mínimo, pues tengo que yo también tener este nivel académico, ¿no? Y casi en un momento de mi carrera en la que estaban las cosas emergiendo, estábamos, yo cuando recordará, pues por abrir Don Esteban Café, que era pues, el primer proyecto público que hacíamos y que ejecutábamos. Pues tomé la difícil decisión de ir a estudiarme, de irme a estudiar un máster. En arquitectura, esto fue en TU Delft, en Holanda. Y pues fue en este momento en el que comencé a estructurar todo lo que antes era un poco más disperso. Siempre hacía una presentación con mis clientes y demás, pero no tenía un proceso tan estructurado como quizás sí lo tengo ahora y pues que se sigue estructurando, la verdad. Este es un video que se tomó hace quizás un mes, una cosa así, un par de semanas atrás, de lo que es Ciudad Casablanca hoy. Y aquí vemos un poquito del entorno. Ya les voy a contar. Casablanca está localizado en el borde suroeste de Dalí, en una zona que estaba en desarrollo y que en ese momento, pues si se fijan, estos fueron los planos que yo presenté, tal cual. Estaba todo verde, ¿no? Y estaba todo por crecer y habían ciertas cosas sucediendo, todavía no en la magnitud que está ahora. Um, Comencé a hacer estos mapas y a identificar cuáles eran esos desarrollos que estaban sucediendo. Y este mapa mostraba muy claramente que Casablanca estaría en el centro geométrico de lo que sería Danlí después de que este desarrollo se llevara a cabo. Había también conversaciones para que esto se desarrolle, que siguen, pues, o tarde o temprano, pues eso estará ejecutado. Entonces teníamos un potencial gráficamente visible.
Esto es distinto quizás de hacer gráficas y estudios de mercado, donde nos muestran números, pero a veces creería yo que somos mucho más visuales, ¿no? Y esto nos puede mostrar claramente un potencial que se acompaña de los gráficos, ¿no? Para yo, pues, no soy nada numérica pues nos cuesta a algunas personas, dependiendo del lado del cerebro que operemos, a entender más esta parte o la otra. Sin embargo, pues esto es muy amigable de presentar. Una vez que estaba identificado la ubicación específica del proyecto, comencé a identificar cuáles eran lo que hay de comercio, qué hay de infraestructura. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué hay. La calidad de lo que hay puede ser que haya mucho, pero puede ser que podemos mejorar esa calidad. O puede ser que no haya, ¿no? En esos que no hay es donde tenemos las mayores oportunidades de crecimiento. Y una de las cosas que surgió aquí fue ver que estaba muy cerca de la universidad, era una cosa que pues no habíamos identificado hasta que estábamos como haciendo los mapas, ok, y que no dejan de ser clientes potenciales, ¿no? Y bueno, una vez ya teniendo claridad del entorno, claridad de lo que hay y de lo que quisiera conseguir, pues entonces ya zoom en lo que es el terreno en sí. Um, en este mapa vemos un poco la dinámica de crecimiento, ¿no? Hay vías principales, sobre las vías principales es prácticamente el 100% comercial. Y sobre eso comienza a desarrollarse un uso mixto que llega a terminar en un residencial. Entonces eso fue lo que proyectamos, un crecimiento que acompañara esa dinámica. No voy a ir en contra de ella, o sea, si pongo casas acá y comercio acá, como que, pues no es así que funciona la naturalidad del lugar, ¿no? Entonces acompañarlo, pero orientarlo también. Y dejamos esta zona que era transición, que está ahora mismo en transición, para entender cómo se desarrollaba el proyecto construido en su primera fase y que esa transición pudiera, ya sea expandirlo o detenerlo. Si funcionaba y necesitamos expansión, ok, pero si necesitábamos, si veíamos que la demanda se cumplía con eso, pues que sería suficiente y podíamos comenzar con ya proyectos residenciales. El concepto, pues no es que pensamos que el tabaco de un día para otro, quizás pues tampoco tomó muchísimo tiempo, pero cuando notamos proyectos como arquitectos, ya sea en la universidad o ya sea en la realidad, es un terreno, ¿no? Y es un levantamiento topográfico y ya está. Entonces, ¿cómo hago para generar ideas que sean únicas, que sean auténticas y cómo puedo conseguir que esas ideas continúen fluyendo en el tiempo? Pues si solamente tomo ideas de lo que yo tengo en mi cabeza, pues esas ideas se van a ser limitadas. Si tomo ideas de lo que se está haciendo alrededor y de lo que son centros comerciales modernos, si me pongo a buscar eso en internet, pues eso probablemente ya lo hizo mi cliente y yo no tendría entonces ningún diferencial que ofrecerle. Una de las cosas que trato de preguntarme es qué es específico de ese cliente. Y en este caso, pues ya como era un proyecto de escala, pues un poco mayor, escala ciudad, ¿qué es específico de este lugar para comenzar a tratar de tener idea? Porque de verdad les digo, al inicio no tengo idea de lo que voy a hacer. Um, pues comencé a tomar, recopilar estas fotos de cosas que son auténticas y específicas de Danlí. ¿Qué cosas tienen, construyen esa identidad? Y pues llegamos a estas conclusiones del de café. Esta se llama la Piedra de Apahui, es un lugar pues, bastante importante para los danlidenses. La Cruz, donde es un lugar donde pues, se puede ver toda la ciudad, se usaba mucho, ahora no sé el estado cómo está, si está en buen estado para ir o no. También estaba la iglesia, el maíz y el tabaco. El tabaco es la principal fuente de ingresos de la ciudad y hay muchas tabacaleras y generan muchísimo empleo. Y el maíz, pues para las personas que conocen Danlí y que han tenido la oportunidad de visitarnos, pues está el Festival del Maíz, ¿no? Entonces, ¿cómo no incluirlo entre esas cosas que tienen y que cargan esa identidad que nos representa? Una vez identificando estos elementos más importantes, relacionamos cada uno de ellos con diferentes públicos posibles que podrían visitar el centro comercial. El café lo relacionamos con las familias porque todos tomamos café, ¿no?
Nos levantamos y pues es casi el ritual de las familias, por lo menos en Danlí y en Honduras incluso, o muchísimos lugares del mundo. Luego relacionamos el tabaco con ejecutivos porque pues es los puros, ¿no? Pues no es una cosa que consume pues todo el mundo y también más que por el consumo del puro per se, pensamos en que hay muchas personas que visitan la ciudad por el tabaco mismo, ya sea por trabajo eh, o también por eventos. Entonces, identificamos que este público no estaba siendo atendido. Cuando llegan a visitar la ciudad, estas personas que la visitan no se quedaban en Danil, no tenían, sentían que no tenían nada que hacer. Yo misma, cuando estaba en la universidad, pensaba, pues es que voy a Danil, no tengo nada que hacer, no voy a dónde ir. Pero también me preguntaba, ¿y qué estoy haciendo para contribuir con esa realidad, no? Y se convirtió casi que en un motor de mi trabajo. Y luego el tercer público relacionado al maíz fueron los universitarios. Pensamos que habían plantaciones de maíz en los alrededores y que habían universitarios que se mudaban a la ciudad para poder estudiar, entonces que podían ser también parte de eso, de ese público y que teníamos la oportunidad de atenderlo también. Comenzamos a identificar qué tipo de residencias eran oportunas para cada uno de estos grupos y también identificando qué necesita cada uno de estos grupos. Porque esto es importante, porque esto nos genera claridad en qué tipo de negocios necesitamos proponer en el centro comercial. Nos enfocamos más en los ejecutivos porque pensamos que, si bien es cierto, este público no era atendido, también nos podía dar una oportunidad de elevar y de traer cosas que fueran diferentes a la ciudad. Por experiencias de trabajo en otros proyectos, había tenido la oportunidad de ver procesos de producción del tabaco y demás, y comencé a explorar, o sea, ya tenemos un concepto, entonces comienzo a explorar qué, cómo se hace, ¿no? Y una vez teniendo esta claridad, comienzo a ver cuál es el potencial espacial del proyecto, qué cualidades específicas yo puedo traducir en arquitectura, en plantas, cortes y fachadas, ¿no? Y una vez teniendo esa idea clara, comienzo a relacionar imágenes de otros proyectos alrededor del mundo que ya están haciendo algo similar para entender cuáles son las técnicas constructivas específicas de esa sensación que yo quiero lograr. Y es aquí donde yo voy de lo abstracto a lo concreto. Eh, Busqué proyectos que tuvieran una retícula, así como el tabaco tiene una retícula clara en el que el proyecto se va desarrollando, y que las hojas de tabaco se van secando. Eso también podía definir cuál es el tipo de proyecto que yo podía luego más adelante diseñar. Y entonces era muy claro, ¿no? Ya empezar a buscar, ok, esto es. Y luego, ¿qué pasa cuando ya es un edificio? ¿Cómo este edificio puede crecer y cómo puede continuar desarrollándose en el tiempo? Esos solo son ideas. Sin embargo, estas son las imágenes que yo le presenté a Yoconda. ¿Para qué? Para que pudiéramos ambas entender antes de diseñar el proyecto qué es lo que queríamos lograr. Y también para probar, ¿no? Probar un poco si estamos alineadas o no. Puede ser que no le gustara y pues que tuviéramos que buscar otro rumbo. Sin embargo, no he invertido aquí muchísimo tiempo de desarrollar un proyecto, ¿no? Son ideas solamente. Luego, pues ya vamos aterrizando, ¿no? Y buscando proyectos que tengan todos estos elementos. Por ejemplo, a veces los encuentro, a veces no. A veces son más las ideas y pues hay que desarrollar el proyecto uno. Pero en este caso estaba este proyecto en Miami, que también fue un punto fundamental de inspiración en cuanto a la dimensión de las pérgolas. Sí es cierto, es en Miami, sí es cierto, es en Estados Unidos, pero son pérgolas, ¿no? O sea, y uno piensa, ok, eso lo puedo hacer. Y luego son cubitos, y luego es vegetación, y luego el proyecto es abierto y hay espacio público. Ah, ok, el parqueo no es encerrado, este es el parqueo. ¿Cómo yo puedo conseguir esos efectos? En su momento pensábamos que Casablanca tendría un subterráneo y yo pensaba que no quería que ese subterráneo, si al final decidimos no hacerlo, se decidió no hacerlo, pero
¿cómo podíamos conseguir un efecto que no fuera aquello encerrado, ¿no? Y bueno, una vez teniendo esa claridad, continuaba buscando proyectos que pudieran comunicar esa sensación y esas ideas. En este caso, este proyecto está en Bangkok, si no me equivoco. Um, y lo que muestra es que sí, es un espacio comercial, pero es también abierto. Uno entra pues a un jardín, básicamente. Y era importante en este caso, tanto para mí como para mostrar a Yoconda, a mi cliente, que um, cómo esto se puede construir. En este caso, ok, pues son bloques, ¿no? Son bloques, jardines de circulación, pues no es tan complicado, ¿no? Ok, lo podemos hacer. Y entonces ahí comienza el proceso de diseño real. Comencé entonces a hacer pruebas de calles y circulaciones que pudieran tener un espacio comercial. Este primer edificio rojito lo puse porque había sido de las mismas dimensiones que otro proyecto de apartamentos que había hecho para tener una idea de escala. Qué tan grande es el proyecto. A veces nos dan un terreno y pues como está en la computadora no tenemos tanta claridad de qué tan grande es, ¿no? Y entonces comenzar a dibujar cómo pueden circular en principio los carros. ¿Por qué? Porque voy a extender esa línea. Esta es pues, la carretera panamericana que cruza pues, todas las capitales de América. Y, y bueno, entender cómo puedo expandir sin necesidad que sea aquel montón de lotes pequeñitos, ¿no? Que no tienen muchísimo más. O compro un lote acá o compro un lote allá, pero no necesariamente hay un diferencial. O con muchísima frecuencia se dejan las áreas verdes en los espacios pues más remotos, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es que estoy, ok, dejando el 10, 20, 30, 50% de área verde en el lugar con menos potencial económico. Lo veo yo más como que eso es un elemento que le da valor a otras propiedades que no estoy usando, que estoy dejando ahí atrás. Básicamente, al menos esa es mi manera de verlo. Ok, y comenzamos a dibujar, pues comencé, ¿no? A dibujar estas circulaciones. Y en esta versión, pues era como pasar sin quedarse, ¿no? Y entonces empezar a trabajar con esos bloques para que nos pudiera generar espacios de permanencia. El proyecto pues continuó evolucionando del análisis del sitio, acompañado de toda la parte conceptual, para que luego pudiéramos generar un master plan. Este master plan, como hablábamos con Yoconda antes de que iniciara la presentación, pues era bastante modesto para lo que habíamos pensado. Algunas casas, dos edificios de apartamentos, casas más grandes, no más, no pensábamos más. Um, Pensábamos que iba a haber un supermercado, creo, al inicio, un área para un autobanco, que al final se proyectó y que podría agregarse o no, en este momento no está. Y el proyecto, esto es súper importante, se diseñó en bloques también para acompañar posibles etapas de construcción. Si yo diseño un enorme edificio, lo tengo que casi que construir todo porque si no está terminado no es funcional. En el caso pues, nuestro, era buscar una viabilidad económica de que el proyecto se pudiera haciendo por partes. Iba a iniciar solamente con este bloque, no sé si pueden ver mi mouse, con este que está acá, de proyectos y locales comerciales, básicamente. Pero pues ahí es donde viene un poco a atreverse, ¿no? Y la verdad es que sí, el tema de proponer la pérgola fue valiente. Pero bueno, está ahí, ¿no? Y es casi que el corazón del proyecto, probablemente. Sin la pérgola no hay plaza y demás. Mm, ok. Pues este fue el master plan, ¿no? Como les decía, pues bastante modesto para lo que luego más adelante desarrollamos. Y aún tenía esa propuesta de parqueos subterráneos que al final se eliminó. Y era esto, ¿no? Bloques y pérgolas. Pero lo importante era que mantenía este espacio público, que al final es lo que está hoy, y tenía esta idea de terrazas también, de ver al atardecer al lado donde están las montañas. Dalí pues se caracteriza por las montañas que lo rodea, 40 colinas, perdón. Y pues eso era un elemento importante también a resaltar. Y esta fue pues la primera revisión de anteproyecto que tuvimos.
bastante, como les decía, modesta. Yo disfruto muchísimo hacer collages porque pues siento que ahí voy entendiendo qué tipo de experiencias puedo generar y me permite jugar más, ¿no? Pues básicamente el proyecto evolucionó de aquel master plan y comenzó con una retícula, ¿no? Con una retícula conociendo cuál es la dimensión de un centro, de un local comercial. Y esa retícula, que yo la pudiera trasladar a una estructura, que el proyecto pudiera crecer y ser flexible. En proyectos comerciales, pues es fundamental que yo sea capaz de tener un local o unir dos en uno solo y así sucesivamente. Yo cuando comentaba que un solo cliente tomó 13 locales. Entonces, tengo que tener la flexibilidad de que eso suceda. Y entonces, una vez teniendo esta retícula que se convertiría más adelante en estructura, comenzamos a definir cuáles eran las partes construidas, los bloques que iban a definir pues todas estas circulaciones. Todo esto lo pensamos en sistemas constructivos livianos para que mantuviera la flexibilidad y también que mantuviera pues todo el tema económico en línea con lo que queríamos conseguir. La idea de colocar estos bloques independientes pues también acompañaba tener estos espacios, ¿no? Que son los que hoy generan la vida de un poco más del centro comercial y esto fue la primera versión. Si se fijan, tampoco está tan detallado, está aún en idea. Um, y bueno, básicamente el segundo nivel acompaña esta parte. Pensábamos en ese momento, recuerdo, quiénes podían ser estos clientes. Pensábamos que aquí podía ser tiendas de ropa o tiendas que pudieran exhibirse más a la calle, maniquís y demás. Y entonces todo este primer bloque tiene dobles alturas y también este. Pensamos en un gimnasio, recuerdo, y pensamos en Equinox, que luego se convirtió en uno de los clientes que tienen hoy su gimnasio más grande del país. Ahí pensamos que este iba a ser un café y cómo estas terrazas podían acompañar ese café y las diferentes relaciones que podían dar este segundo nivel también acompañando al primero. Pensamos que esto podía ser un bloque médico, pensamos sí en la farmacia que hoy existe, pero básicamente esa era más nuestra propuesta, un poquito más, pues no diría tímida, ¿no? Pero modesta. El proyecto pues evolucionó, estos son planos un poco más actualizados, no al día, aquí ahora está pues, una tienda que abarca todos estos locales y ha sido flexible, pero si se fijan está proyectada para justamente tener esa flexibilidad. Aquí tenemos estos bañitos que están como en gris, que la idea era dejar las instalaciones por sí más adelante, eso se tenía que dividir. Si bien es cierto, es importante tener flexibilidad, también es importante hacer una entrega de un proyecto que sea construible. O sea, si yo le entrego un proyecto a mi cliente que es todo, vamos a ver qué pasa, pues no, no. Sino, ok, esto es lo que se va a construir, pero tenemos esta flexibilidad y es necesario que las instalaciones acompañen. Eso es importante en la etapa de definición y detalles. Cuando nosotros comenzamos a darle técnica a todo lo que hemos proyectado e imaginado. ¿Cómo voy a hacer que este proyecto no se convierta en un problema más adelante, no? Y eso ya lo hablamos pues con diferentes ingenieros, ingeniero estructural, sanitario, etcétera. Y la idea aquí es que al coordinar todas estas disciplinas, mantener siempre la esencia del proyecto. Si yo solamente entrego un proyecto arquitectónico, un render y demás, y no hago esta parte, cuando ya le doy estructura, con mucha frecuencia el proyecto no puede ser lo que imaginé. Ya la columna, pues la necesito por acá, por allá. Y esta etapa es de muchas negociaciones, de que yo veo con los ingenieros cómo me dejan tener un claro más grande. Y bueno, al final lo logramos. Ya en yo disfruto muchísimo hacer secciones, lo comento, porque es aquí donde yo puedo ver más a detalle cómo se siente el proyecto, más incluso que una perspectiva. Aquí pensábamos cómo la pérgola podía servir para que tuviera un espacio de aire entre los bloques o los edificios y que el aire pudiera circular libremente y que la luz también pudiera entrar. Si bien es cierto, la luz es importante, también muchísima luz puede ser un problema. Entonces, ¿cómo podíamos moderar esa entrada de luz
sin perderla, ¿no? Un espacio oscuro también es un espacio donde nadie quiere estar. Y cómo moderar pues ambas cosas. Y pues bueno, ya teniendo toda esta parte un poco más definida, comenzamos con el detallamiento y visualización del espacio en 3D. Yo hago muchísimos dibujos y esto pues es importante mencionarlo porque en este caso, pues esto es lo que nos da un criterio, ¿no? En un mundo hoy donde la inteligencia artificial hace todo, es importante que como diseñadores o incluso clientes sepamos con claridad qué queremos, porque la inteligencia artificial nos puede presentar cualquier cosa. Pero si yo tengo claridad de qué quiero, cómo lo quiero, entonces soy yo la que puede orientar qué es lo que esta inteligencia artificial me proyecta. Al final va a proyectar solo lo que yo soy y el insight, el prompt que yo le dé, ¿no? Y así comenzamos a imaginar, estos ya son renders un poco más recientes que he hecho para diferentes publicaciones, pero pues mantienen siempre la misma esencia. Siempre fue esta la visión y pues básicamente cambia un poco el look, pero mantiene en principio que es lo que el espacio en la realidad quiere llegar a ser. Y pues bueno, de ese render pasamos a la realidad. Estas son fotos reales del Instagram de Ciudad Casablanca. Y aquí está pues mostrado cómo el proyecto permite todas estas actividades, ahí hay conciertos, workshops, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso pues se celebran estos certámenes de belleza, que es lo que me ha parecido a mí más fascinante, de que eventos que tienen una escala nacional han tenido, pues han buscado este lugar para suceder, ¿no? Y han hecho que la ciudad, que quizás antes, pues, los que son de Dalí sabrán, que uno no tenía muchísima oferta de qué hacer. Y hablaba con mi mamá al respecto sobre cómo ahora pues, uno tiene que decidir, ¿no? Entre muchísimas opciones, que es súper bueno, ¿no? Es esa competencia sana, pero más que competencia, viéndolo desde la perspectiva de una persona que vive en la ciudad, yo no quiero ir todos los días al mismo lugar, no quiero ir todos los días al mismo restaurante, ni tampoco, pues, la idea es que este sea el único shopping, ¿no? O sea, la intención de esta conversación es poder compartir todo lo que se hizo aquí para que quizás algunos elementos, ya sea elementos de diseño, pero más que todo elementos del proceso para identificar qué es único en ese lugar que estoy diseñando. Cómo yo puedo replicarlo, ¿no? No puedo replicar Casablanca ni siquiera yo misma porque ese terreno es único y se diseñó para ese lugar en específico. Pero, ¿qué partes de ese proceso pueden ayudarme a tener a optimizar tiempos, a comunicar mejor mis ideas y finalmente conseguir que un proyecto pues nos sea tan exitoso que requiera su expansión? En principio les mostré el master plan inicial, sin embargo desarrollamos un master plan segundo un año después solamente de la apertura, porque justamente el impacto fue tanto que necesitábamos crecer, ¿no? Y pues comenzamos haciendo bloquecitos igual. ¿Por qué? Porque bloquecitos y por qué no el proyecto ya diseñado. Porque el proyecto diseñado pues requiere muchísimo esfuerzo y muchísima inversión en profesionales que diseñen. Pero si hacemos bloquecitos, primero vamos definiendo, ok, esta parte la vamos a desarrollar y esa la vamos a dejar para después. Eso hace que el diseño mismo sea viable económicamente. Como diseñadora, pues creo que es importante buscar estrategias para que el proyecto sea viable para mi cliente, especialmente si son proyectos ambiciosos, ¿no? Si es un proyecto de interiores con un metraje cuadrado específico, pues ya hay procesos un poco más que pues, se pueden estructurar un poco mejor. Obviamente hay de proyectos a proyectos, pero cuando es un proyecto que ni siquiera tenemos idea de lo que tenemos que hacer, pues es necesario tener claridad de cómo vamos a ir resolviendo el proyecto en el tiempo y flexibilidad al mismo tiempo. Cómo, pues esto puede ser, ok, diseñamos 2 torres, 2 pisos, 3 pisos, 4, pero necesitamos 6 más allá o no. La verdad es que sigue vacante y si voy a seguir desarrollando, no necesito tanto espacio. Y así sucesivamente, ¿no? Con esto voy a abrir la siguiente parte de la presentación. Este es un timeline
de todos los proyectos que desarrollé con Yoconda en el tiempo que comentaba que había hecho. Y no es que surgió Ciudad Casablanca de un día para otro, no fue una relación que se construyó en el tiempo de muchísimos años, no solo entre ambas, sino una relación que probablemente inició con nuestros papás, nuestros abuelos, de sus propias relaciones y una reputación que agradezco intachable de mi familia que me acompaña y que espero poder honrar. Um, pero que inicia así, ¿no? De crear esa imagen, de crear esa reputación de trabajo, de consistencia y de tratar de ser lo más excelente que uno pueda. Así que con esta imagen voy a abrir la parte de preguntas y respuestas con nuestra super invitada del día de hoy, Yoconda Rodríguez. La verdad es que sigo muchísimas presentaciones y muchísimos cursos y demás, pero muy pocas veces podemos hablar con el cliente directo, especialmente en arquitectura por temas de privacidad, ¿no? Pero pues tenemos aquí el privilegio de poder conversar con ella. Hola, Yoconda. Sandra, hola a todos, buenas noches. Es un honor hoy estar presente en esta presentación tan espectacular y ver esa retroalimentación de toda tu preparación, tu desarrollo y el crecimiento que has tenido laboralmente, profesionalmente. Me encanta, me siento orgullosa hasta donde has llegado. Gracias, gracias. Ok, pues voy a hacer algunas preguntas yo. Ah, había iniciado con cómo mantener un balance, ¿no? Entre la vida profesional y entre tener también tanta actividad y tanta presencia en este lugar. O sea, cómo inicia esta idea y cómo, al menos a mí me parece mucho, que toda esa vida del shopping también refleja la persona que usted es, de dónde viene esa energía y, y de dónde inicia también esta idea de hacer un centro comercial, ¿no? Antes de que obviamente se desarrollara, ¿cómo inició? Bueno, definitivamente el desarrollo de proyectos ha sido siempre mi pasión. Como una vez hablamos, creo que mi carrera frustrada fue el diseño de interiores, te lo he dicho siempre. Pero el centro comercial, desde que inició Galería Miraflor, que fue hace 17, 18 años, vi que era lo que a mí realmente me gustaba. Definitivamente era desarrollar como un punto de encuentro de las familias. Galería Miraflor se hizo un punto de encuentro de los jóvenes, se llenó con los food trucks, con los restaurantes, es un lugar de eventos. Después de que desistimos de la idea del hospital y de los consultorios, por las razones que ambas ya sabemos, ¿verdad? Lo íbamos a realizar porque una de mis hijas iba a ser médico y al final pues no fue por esa área que ella se fue. Quise seguir con esto, pero le di mucha cabeza, porque como lo dijiste parte de tu presentación, cuando zonificaste y mapeaste todo, aquí se estaban haciendo ciertas cositas, pero no había nada. O sea, prácticamente y paremos de contar. Se hablaba de algunas franquicias que iban a abrir por aquí, que iban a abrir por allá. Cuando nosotros nos lanzamos, definitivamente nos lanzamos eh, confiadas, pero agarradas del de arriba, porque no teníamos. Y la promesa de algunos inversionistas que iban a desarrollar en la parte de atrás del centro comercial algunos residenciales que no se ejecutaron y que al final no los necesitamos, porque venimos a ser un punto referente que inició el desarrollo por el contrario de otras empresas. Una vez que nosotros vinieron otras empresas grandes, cadenas a nivel nacional, que quisieron estar a la par nuestra. Entonces, más bien lanzamos a los demás y vino a ser como ese enlace que necesitábamos para aumentar el tráfico de la zona. Y en base a la pregunta que me decías, es muy difícil, Alejandra, porque
esposa, también soy hija y estar en todas las actividades, créeme que es bastante difícil, pero hace la diferencia, porque es familiar. Entonces, la presencia nuestra le da mayor fuerza al evento. Ujú, Sí, ujú, tengo la bendición de desligarme un poco, porque tengo un equipo de trabajo de lujo. Mi hija Mónica, que está a cargo de la gerencia, Jimena también es parte de la gerencia de logística y está en el equipo. Y ellos me ayudan de una manera impresionante en el desarrollo de todas las actividades del centro comercial, que ya prácticamente vengo yo solo a decir, está bien, esto sí o esto no, cuando al principio éramos las todólogas del centro comercial. Pero sí es bastante difícil, pero tengo un gran equipo. Mi esposo está trabajando en otra área y entonces siento que todo se diluye y me hace más fácil algunas cosas. En el área de ver a mis amigas, eso sí es un poquito difícil. Lo que pasa es que todo lo instagramean y todo lo suben a WhatsApp las pocas veces que nos vemos, pero las actividades donde coincidimos todos, sabes que somos una ciudad muy pequeña, el núcleo es muy pequeño, social, siempre vamos a coincidir en los mismos eventos y Ciudad Casablanca se ha hecho el punto de encuentro de todos los eventos de Dalí, tanto ujú. sociales. Entonces, siempre estamos las mismas personas en las mismas fotografías, aunque ahorita ya estamos visibles no solo a nivel nacional, nos hicimos visibles a nivel internacional, porque Casablanca fue la sede del Festival del Puro y el Café. Y se recibieron entre 3.000 y 4.000 extranjeros que estuvieron de viernes a domingo en las instalaciones del centro comercial y en la parte de atrás. Entonces, o sea, ya no estamos visibles solo a nivel nacional, ya brasileños, ya europeos, ya estadounidenses, dominicanos, mexicanos, nos hicimos visibles para ellos. Y entraban y lo que era wow, sentimos que no estamos en Honduras. Era la impresión. Sentimos que no estamos en Honduras. Ujú, ujú. Está limpio, sentimos frescura, queremos estar. No, no querían irse del lugar. Recibo ese comentario con frecuencia, ¿sabes? De los espacios que dice yo, no me quería ir. Pero qué interesante ver cómo este proyecto, por ejemplo, es lo que comenta, que estos visitantes estuvieron de viernes a domingo. Esto genera un motor de movimiento turístico, un desarrollo, un compartir, ¿no? Al final, no solo para el shopping, sino también que tiene un impacto en la ciudad importante, que creo que es de las cosas que visualizamos al inicio, ¿no? Era una realidad que estos visitantes tenían que ir a la fábrica porque tenían que ir y luego se iban de nuevo a la capital y no se quedaban. No había una oferta en ese momento para ellos ni tampoco para nosotros. O sea, no había muchísimo que hacer. Si bien es cierto, habían otras cosas, no había una oferta muy variada, ¿no? Y nos quedamos con ese comentario de no saber qué hacer. Ah, me llama otra cosa la atención súper importante y eso lo quiero enfatizar aquí para todos, que cuando comentó sobre el inicio de otro centro comercial, Galería Miraflor, que también diseñamos una expansión en su momento, cuando encontró ese porqué y que eso era lo que le gustaba, más allá que eso, que qué bonito encontrar el porqué de uno, pero pensando en que la esencia es crear espacios para conectar, crear espacios para las familias, básicamente. Y creo que ese es el eje y la columna vertebral de ese lugar de Casablanca y que probablemente sí, seguirá siendo en sus proyectos porque esa es al final pues la esencia, ¿no? Eso es único en usted y eso es algo que por eso les comentaba, no se puede replicar Casablanca en algún momento hacer, no, es que no es lo mismo
Porque si yo hago otro canal para otro cliente, no va a tener ese motor, ¿no? No va a tener esa esencia. Cada persona es única y cada desarrollador también, cada objetivo de proyecto también. Y cómo al final este proyecto pues refleja eso y permite, ¿no? Eso de que también no solo exista, sino que se expanda. No, definitivamente. Y te voy a decir algo, ¿vale? Que no solo es uno como persona el imán de mantener activo el centro comercial. Claro que tenemos que ser diligentes y ser la esencia del centro comercial, pero como lo hablábamos en algún momento, donde la gracia y el favor de Dios se posan, nada te lo puede quitar. Y este proyecto fue entregado a Dios desde el día número uno. Y para los que somos cristianos y que somos creyentes, que nada la detiene. Y antes de Uh empezar, -huh, el centro comercial no tiene un centro financiero. No lo tiene el centro uh financiero. -huh, uh -huh, Necesita que las personas quieran venir y estar. O sea, en algún momento, ¿te acordás que hablábamos de diseñar una parte donde estuviera un centro financiero? Pero ¿de qué me sirve a mí de que venga una persona a un trámite durante 15 minutos y el espacio no le uh invite a... -huh. Entonces, Completamente. espacio diseñamos a invitar a los danlidenses a que se queden, a que si quieren hacer algo diferente, sientan con una taza de café en cualquiera de las salas que diseñaste, leen un libro y esas mismas personas crean las compras por impulso. Muchas veces, o sea, como siempre En hablamos, efecto. el mercadeo es una herramienta sumamente efectiva para tu centro comercial. Uh -huh, Pero el marketing es algo esencial, pero cuando las personas toman el sentido de la pertenencia, no tenés que estarte quebrando mucho la cabeza de que cuáles son los negocios anchos. Yo creo que uh -huh, la es la que se quiebra la cabeza pensando en eso y nosotros no necesitamos porque es nuestro punto de encuentro. uh -huh, Se creó uh un -huh. ambiente Sí, que viene. Uh -huh, de las tiendas que nosotros tenemos diferenciadas, que no estaban en la uh misma. -huh, Y en un solo lugar puedes encontrar mucha demanda y oferta. uh -huh, uh -huh. Sí, que viene también de esa esencia, ¿no? Que a veces cuando hay competitividad, la idea de esta conversación era hablar de la realidad de un proceso de diseño. O sea, traerlo de todo lo que es académico, que yo pues soy una nerd sin remedio, pero cómo hacemos y cómo podemos generar impactos reales, ¿no? Que esto viene ya también para reenfatizar un poco en lo que hablaba de mantener esa esencia. Voy a abrir un espacio para preguntas también, si hay alguien, desarrolladores, diseñadores, alguien que le quiera hacer una pregunta directamente a Yoconda. Estamos aquí abriendo el espacio, vamos a ver si alguien tiene algo, puede ser por micrófono, alguien que le quiera preguntar. Esto es un lujo a ustedes. Como les decía, no he visto yo en otras presentaciones así tener acceso a un cliente como, pues a un desarrollador como yo pueda participar de la presentación del proyecto. ¿Alguien, Alejandra? Vamos a ver, te puse Hola, buenas para mí. noches. Hola Hola, Alejandra, ¿qué tal? arquitecta. Hola, Yoconda. Gracias por Cuéntanos quién la eres. información. Soy arquitecta de Honduras también. Yo pues Ujú, vengo empezando mi vida profesional y me ha parecido súper interesante toda la plática, cómo ha desarrollado usted sus proyectos y algo que me impactó bastante y qué bueno que está Yoconda y a eso viene mi pregunta orientada a ella, cómo ella como cliente
se dejó convencer de ciertas decisiones que nosotros identificamos como arquitectos. Y bueno, ella es una inversionista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ella logró como identificarse tanto con el proyecto o entenderlo a tantos puntos, por ejemplo, como esa decisión que acaba de mencionar de que no pusieron un centro financiero? Muchos inversionistas en otras ocasiones dirían como, no, es que ocupamos que aquí la gente venga sí o sí y no nos interesa si hay permanencia o lo que sea, sino que queremos que vengan sí o sí. Entonces, ¿cómo ella eh, permitió que ese tipo de ideas pudieran estar en ella como cliente, como inversionista? ¿Cómo se dejó orientar a través de usted? Esa sería mi pregunta. Arquitecta, buenas noches. Disculpe, ¿cuál era su nombre? Alejandra Alejandra también, también. Ramírez, sí. Ramírez. Te voy a ser sincera. O sea, Alejandra no tuvo que convencerme de nada, porque creo que desde el día uno siempre hicimos match en qué era lo que queríamos ambas, qué era lo que queríamos desarrollar ambas. Y Alejandra tiene una cualidad muy buena, que antes de empezar el proyecto inicia una plática con su cliente. Ya estamos hablando del último proyecto que hicimos, porque como ella te dijo, tenemos muchos proyectos atrás, como para saber qué querés y qué querés proyectar con el proyecto que vas a realizar. Entonces, cuando ella ya trae la primera propuesta en la conceptualización, que como ella te dice, no es un diseño como tal, sino que pueden ser cubitos, ella ya te trae como el porqué de cada espacio y de cada cosa que te está conceptualizando. Creo que hay muy pocas cosas en las que ambas no hemos estado de acuerdo. En que yo diga, Ale, creo que esto mejor no, lo movemos para acá, o que Ale me diga, no, esto no es negociable y tiene que ir. Creo que está raro y contado que eso haya sucedido. Sí, no. Eso ha sido en base a la comunicación fluida que ha habido de previa antes del proyecto y que Mm, definitivamente sabíamos que era lo que queríamos proyectar. Con esto no te digo que en un futuro yo no tenga aquí un banco. O sea, no es que estamos, pero no queríamos sacrificar parte del espacio en hacer un centro financiero donde se me llenara el estacionamiento, carros repartidores de vendedores que fueran a hacer depósito, compraran un café o un licuado y se fueran. ¿Por qué? Porque nos iban a quitar estacionamiento número uno, no iban a crear las compras por impulso que nosotros necesitamos que se hagan en el centro comercial. ¿Por qué? Porque cada centro comercial tiene como que hacer un estudio del mercado al cual se está dirigiendo. ujú. Sí, creo que una de las cosas que preguntas, Alejandra, también respecto a lo que es negociable y no es negociable, para mí como diseñadora, si bien explico cada una de los por qué sí y por qué no, y recuerdo que tuvimos un momento complejo en el que había algunas paredes y el sol y demás. En ese caso, les comento cuál es mi manera de abordar este tipo de momentos, y es que el proyecto es suyo. El proyecto no es mío, yo soy la diseñadora, pero el proyecto es de mi cliente y ellos tienen la decisión final. Mi labor es orientarlo y sí tomar responsabilidad en esa orientación. Nunca en mi vida yo puedo decir esto me gusta o no me gusta. Siempre hay un porqué y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es entender el porqué de una pared sí o no. Y recuerdo cuando pasó este tema de que de una pared hacerla o no para evitar que el sol entrara al proyecto, lo que hice yo fue mandarle un mensaje y le puse uno por uno las razones técnicas de por qué no recomendaba ese movimiento. Sin embargo, la decisión final es de tu cliente, de mi cliente. Es siempre mantener, creería yo, ese respeto y explicar esto sí, esto no, por qué. Y una vez uno explica, ok, puede ser que sí, puede ser que no. Me ha pasado, tuve un cliente que les voy a contar en una sorpresita que tengo en un par de minutos,
que remodelamos una casa y yo cuando me mandaron el levantamiento no tenía absolutamente ni un mueble, entonces yo puse el baño donde me pareció que iba mejor. Pero había un baño existente en otro lado, justo al lado del comedor. Y entonces cuando le presentó el proyecto, él fue como, no, hay que moverlo. Y yo, bueno, el baño que yo estaba proponiendo tenía vestíbulo y estaba un poquito más aparte y más privado. Al final, a la tercera reunión, se convenció y dice, tienes razón. Porque cuando yo esté comiendo no quiero escuchar el inodoro, ¿no? O si era más un comedor social donde podían haber reuniones, él es un empresario, y entonces pues podía tener amigos, no quiero de ninguna manera llegar y, hola, bienvenido, y que alguien esté en el baño, por ejemplo. Completamente cambia la percepción del espacio que es. En lugar de eso, ese lugar anexo al comedor, pues lo hicimos como un lugar de guardar copas y vinos y demás. Y entonces el baño quedó privado, pero no es una imposición para mí, eso me lo preguntan con frecuencia, de cómo hago cuando a mi cliente no le gusta, por ejemplo. Al final mis ideas no vienen solo de mí, parten de la idea de mi cliente, pero mi deber es explotarla. Si Yoconda viene y me muestra, por ejemplo, quiero este proyecto así, y yo no conozco más que eso, no tengo manera de sorprenderla. Y ella puede contratarme a mí o a cualquiera, ¿no? O sea, a cualquier persona y todos necesitamos trabajo y hay diferentes maneras de hacerlo. Sin embargo, la forma en la que yo trato de operar es mantenerme lo más, como les comentaba, actualizada posible. Yo voy a los restaurantes, voy a los hoteles, aunque sea solo a verlo. Vivo en un lugar que yo quiero entender cómo funciona para luego que los apartamentos que yo diseñe tengan este estándar. Y ese es mi estándar. Entonces, ¿qué pasa? Yoconda pues viaja, sale, tengo que estar a ese nivel y tengo que proponer algo que acompañe ese nivel. Si no tengo la capacidad de quizás viajar en algún momento, pues entonces estar viendo, ¿no? Estar actualizada de qué funciona, no solo en Europa, no solo en Nueva York, también en otros países en América Latina que se están diseñando cosas interesantes, pero que están más cerca de nuestra realidad. Entonces, creo que eso tal vez para acompañar. No sé si alguien más tiene preguntas. Hola, Hola, hola Ale, buenas noches Yoconda, ¿cómo están? Hola Estefanía, ¿qué tal? Cuéntame. Ay, voy a poner mi video igual para verlas, ¿cómo están? No sé si me ven. Eh, ¿Qué tal? Yo la verdad no tengo ninguna pregunta, pero quería decirles que me ha encantado esta masterclass, el hecho de tener a Ale explicándonos. Ale sabe lo mucho que admiro su trabajo, pero esta vez con la presencia de Yoconda, que me parece también que es una mujer de negocio, que es algo que yo admiro muchísimo, y quería abrir el micrófono y la cámara para decirles eso, que muchas gracias por este espacio. La verdad es que no tengo preguntas, me quedó todo muy claro. Me encantó que Yoconda mencionó que el marketing es algo tremendamente importante, tanto para cualquier negocio, ¿cierto? Y es algo que me gusta mucho escuchar, ¿cierto? Porque me nutre también como quien tiene un estudio, al igual que Ale. Y eso quería decirles que más bien muchas gracias por este espacio. No tengo preguntas, de verdad me quedó todo muy claro. Me encantó la pregunta anterior de la otra Alejandra, me encantó esa pregunta porque claro, también para mí como arquitecta es una duda que yo tengo, ¿no? ¿Cómo hacen otras arquitectas para convencer, entre comillas, ¿no? A sus clientes? Pero Ale tiene un proceso creativo tan bien hecho que en verdad no tiene que convencer, simplemente empieza con una conversación, no con entender. Y bueno, si es para hacer de repente una pregunta, yo quería saber en el caso de Yoconda, ¿no? ¿Cómo, qué lujo puede ser también, creo que para ambas trabajar en conjunto y cómo es ver ese proceso creativo de Ale, ¿no? Porque yo como arquitecta, yo soy peruana y vivo en Brasil. Y muy pocas veces he visto un proceso creativo como el de Alejandra, ¿no? Entonces, ¿cómo es para usted lidiar con ese proceso creativo no tan conceptual que luego se convierte en algo concreto y lo que vemos hoy, que es un punto de encuentro ya no solo nacional, sino internacional también? bueno, mira, definitivamente que no es nada fácil, pero como lo hablaba al principio, Alejandra te ayuda mucho a Sí. que visualices cuál va a ser el resultado final. Y Alejandra tiene el talento y la creatividad y yo tengo la perseverancia y soy obstinada. Yo te ando, o sea, si Alejandra me lo presentó así, así quiero que termine y ella misma lo sabe, porque hubo un punto
lienzos que son algo espectacular en el centro comercial, pero nos subían el presupuesto de una manera exagerada. Y al final del proyecto yo le dije, Ale, aquí podemos hacer algo para cambiar esto, porque me sube el presupuesto de una manera estratosférica. Y Ale me dice, pues es que, pues no ponerlo, porque no había otra manera, no había otra manera, pero soy tan persistente que busqué la manera y encontré la manera financieramente para terminar el diseño tal como ella lo diseñó. Ella Ujú. sabe que Blanca solo tiene una cosa que ella no la diseñó, que es como un techito salido que se hizo al final como para un tema de agua en una terraza, ya cuando Ale estaba en Australia, pero su diseño está tal como el original. Mm. Sí, que también ha permitido esa, la apropiación de las diferentes tiendas. Pero respecto a las telas, también una de las cosas importantes era tener esta flexibilidad de elementos que pudieran ponerse después. Por ejemplo, que es no negociable para mí, ahí sí no le doy permiso a nadie, es que no dejen, por ejemplo, las tuberías de aires, que si vamos a diseñar un proyecto que va a ser de 10 pisos y vamos a empezar con la base, que la estructura tiene que estar. O sea, esa parte técnica es un no negociable para mí y más que decir es que no es negociable y obligo a mi cliente, no, pero tengo que explicarle. Es que si no lo hace, más adelante, cuando lo quiera poner, venga otra tienda y quiera poner un aire, y si no tiene la instalación, eso va a ser un caos, va a ser dinero, va a ser sucio, va a afectar, ¿no? Entonces, no es un convencer ni forzar, es un explicar, por favor, no lo haga por su bien, ¿no? Creo que cuando tenemos claridad de que al final mi trabajo es que ella tenga éxito, su éxito es el mío, ¿no? Y más. Así que creo que por ahí esos son sí mis no negociables, lo confieso, pero lo de las telas, por ejemplo, era lo que le comentaba, no hacerla o la podemos hacer más adelante, porque es algo que se puede quitar, poner una flexibilidad que premia mucho cuando tenemos en los proyectos, porque como dice Yoconda, es obstinada, pero yo soy fiel creyente de que cuando tenemos claridad en un norte, vamos a encontrar la manera de hacerlo. Cuando nos enamoramos de un proyecto, yo recuerdo la primera vez que vi, aquí estaba en Australia, y vi un video que postearon de las telas solamente, no había más nada. Eso fue un golpe, así casi como que me voy como con Dorito. Porque, o sea, me generó un impacto que dije, wow, o sea, yo misma no podía creer ese impacto, ¿no? Entonces creo que un poco por ahí no se trata de forzar, se trata de mostrar, de enamorarse uno del proyecto y contagiar ese amor al cliente, ¿no? Creo que cuando es así se vuelve muy natural, muy orgánico. Uh -huh. Tengo otras manitos levantadas. Ada, vamos a ver. Hola, buenas noches, mucho gusto. Hola, Yo Ada, ¿qué vengo, tal? yo vengo a reforzarte un poquito lo de los no negociables. Felicitarte. Sí, Ada es la que me dice, Ale, no podés. Ella me pone todas las... Eh, déjeme presentarla y perdón que no presenté a Estefanía antes. Estefanía, bueno, es arquitecta también, admiro muchísimo su trabajo. Si la siguen en Invento Arquitectura, ella habla de procesos creativos. Y, ay, infinitas gracias por estar aquí. Es una de las personas que me ha animado, la verdad, a hacer este evento. Y Ada ha estado conmigo desde el día cero. Diseñamos la primera casa juntas y ella me apoyó cuando yo, pues, no tenía muchísimo valor para cobrar. Y yo, Ada, ¿no? Nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y hasta el día de hoy, yo, Ada, por favor, ayúdame con este proyecto porque les digo, honestamente, he trabajado con muchísimos personas. No existe en el país esta mujer. Así que ella es mi ingeniera estructural, que muchísimas gracias por conectarte hoy, así que cuéntanos, cuéntanos. no, feliz de verte en esta faceta, porque siempre nos vemos como el arquitecto, el diseño y la parte estructural,
Y saber que siempre desde el día uno se respeta ese diseño, se hace lo imposible, ¿verdad? Y verte en la faceta de por qué hay tanto respeto a ese diseño y con tu cliente, en este caso Yoconda, un placer también, qué bueno que se da lugar para hacer estos proyectos, ¿verdad? Y llevarlos a cabo y ver ahora todo el impacto que hay a nivel internacional. Yo estoy súper sorprendida, o sea, sorprendida, pero lo esperaba siempre, porque Ale desde el día uno sus proyectos son, uno puede decir no se puede, no Ale, de verdad es así, pero sí se puede. A mí me ha sacado más bien, me ha tenido que Ujú. quebrar esa parte de ingeniería, de que no, esto tiene que ser así. No, sí se puede, sí se puede. Hagámoslo aquí, y hemos tenido reuniones largas, largas para poder lograr diseños que hoy, qué bueno que son reconocidos, ¿verdad? A nivel internacional, y yo felicitarlas. Qué súper ver esa relación que se tiene con el cliente al final y ver que todo sale muy bien. Así que yo, más que el espacio de hacer una pregunta, es felicitarte, Ale, por tu trabajo. Igual a Yoconda, que se presenta en estos espacios en nuestro país, es una maravilla porque lo necesitamos. Necesitamos cambiar ese chip que tenemos de comercio, y creo que Ciudad Blanca es una de las maravillas que tenemos ahorita en Honduras. Me gustaría conocerlo, solo lo vi, lo diseñamos, he visto todo lo que Mm, has dicho, pero qué bueno. Felicidades a las dos. Gracias, ¿no? Y gracias a vos, felicidades a ti también porque pues contribuiste a que esto se hiciera realidad. Fueron varias negociaciones con ADA aquí incentivando ese tema de las relaciones. Pues la relación mía con ADA también es muy cercana, ¿no? Cuando hay un proyecto ya uno platica de otras cosas y comentaba que pues mi trabajo va mucho más de hacer planos, es conectar con las personas y para mí la relación con el equipo de trabajo es fundamental. Ada lo sabe bien, porque eso es lo que nos permite la confianza y el apoyo. O sea, yo tengo que garantizar que Ada inicie un proyecto y que yo le pague y que, o sea, es complejo, ¿no? Y es una responsabilidad de que yo necesito que Ada responda para que luego yo muestre el proyecto de Fonda y bueno, o diferentes clientes, ¿no? Pero sí hay, pues obviamente después de tanto trabajo con ella hay una construcción de criterio estructural donde yo más o menos voy y ya sé lo que más o menos me puede dejar y donde yo tengo que push un poquito, le digo, no, mira, ya he visto esto existe, así que no sé cómo lo vamos a hacer, pero no, ella lo hace, yo pues solamente defino parámetros, pero pues es la mente maestra detrás de las pérgolas, detrás de toda esa estructura y de todo ese metal, pues aquí a Rodríguez. Tenemos una pregunta más. A ver, Luisa Doblado, mi mamá que está conectada. Hola, Hola, ¿qué Hola, tal? hola. No pensé hablar, pero tengo que hacerlo. Uno, agradecer infinitamente a Yoconda, que fue la primera Yoconda, la primera persona que confió en Alejandra sin ver un solo trabajo, solo de escuchar a la mamá orgullosa, creo, porque somos mamás del colegio y yo hablaba de lo que ella estudiaba, de lo que ella hacía, no sé, pero Yoconda algo escuchó de mí que me pidió el número y yo decía, ¿para qué será que la quiere? Porque no me dijo para qué. Pero yo le di el número, Alejandra estaba en Brasil. Y yo agradezco tanto esa confianza sin ver un trabajo de ella, ¿verdad? Y que lo hizo y que ha hecho tanto. Y que Alejandra María puede ser un trabajo de 75 metros cuadrados para una persona de tan escaso recurso económico y hacerlo espectacular como una Yoconda que es atrevida y obstinada. Pero es que ahí se encontraron las dos obstinadas. Pero me encanta Yoconda y felicitarte porque no todas las personas se atreven. ¿Cuántas cosas Alejandra ha regalado de trabajo? Que sabe Yoconda lo que cuesta el trabajo de Alejandra, que ha regalado y no lo ha querido hacer, de lo que se perdieron. Pero todas las cosas,
todas las cosas que se hacen con amor y con pasión. Alejandra María es arquitecta desde que tenía 3 años. Eso yo doy fe. Desde que Bueno, tenía 3 años yo dije, Alejandra va a ser arquitecta. Gracias, Estefanía, porque has animado a Alejandra a hacer esto y has animado a que se dé a conocer, porque Alejandra ahí donde la ven es tímida, es tímida, ¿verdad? Gracias, Ada. Yo estoy encantada de ponerle cara a tu nombre hoy, porque yo escucho a Ada todo el tiempo, desde toda la vida, desde el día cero de Alejandra, que es la ingeniera estructural. Y hoy veo la cara de Ada. También a Gabriela, que creo que ahí está, que motivó a Alejandra a proyectarse ya a nivel mundial. Y Yoconda sigue ahí en esa revista que es una revista de arquitectura a nivel mundial en la que sale Casablanca. Y me encanta que de Danlí pueda salir esto, ¿verdad? De Danlí pueda salir esto. Ojalá un día se conecten compañeros de Alejandra del kinder, del colegio, para que sean motivados a seguir sus sueños y a ser obstinados. Porque miren que el éxito está, creo, en la obstinación de Yoconda, la obstinación de Alejandra, la pasión y el amor que le ponen a las cosas que hacen. Yo mandé a hacer mi casa con otra arquitecta y no la hice porque como todas las cosas que son puestas en manos de Dios, los no son para bien. Y no se pudo hacer en su momento, y gracias a Dios, porque me la hizo Alejandra y amo mi casa, no quiero salir de ahí y de todos los espacios que Alejandra diseña, no quiere uno salir de ahí. Entonces, pero más que todo hoy en Proyecto Casablanca, resaltar ese atreverse a hacer cosas diferentes, a hacer cosas nuevas, que no porque estemos en Danlí, no porque estemos en Honduras, no lo podemos hacer. Que así como Alejandra ha demostrado en Europa, en Australia, en Brasil, que una hondureña arquitecta puede hacer cosas buenas y bonitas, Yoconda demuestra que una persona de aquí, de Danlí, puede hacer cosas y atreverse a hacer cosas fuera de lo que esperamos, ¿verdad? No estar así con una mente tan corta sino que atreverse a hacer las cosas. Felicidades y gracias, como le digo a Estefanía, a Ada, a Gaby, que han hecho que Alejandra saque hoy esto y que creo que va a seguir, porque hoy es Yoconda, pero luego hay otros proyectos pequeñitos que también son bien aplaudibles. Entonces, más que honrada. Gracias. Gracias. Estamos cerca de concluir la presentación y quería sembrar esta planta como una plantita de continuidad. Um, pues mostrarles un poquito de resultado de cuál es la experiencia dentro del centro comercial. Este fue un video que yo tomé, a mí me gusta mostrar las cosas como son y andar en el carro para que se sienta como que yo estoy ahí, que yo estoy entrando un poco por el lugar. Y pues este proyecto ha sembrado la semilla para que yo pueda compartir ese proceso creativo. Pues se me quedó corta la clase, así que bueno, clase, masterclass, presentación, como sea. También he estado trabajando un par de años en este que es mi nuevo bebé, que se llama Unfolding Space, que es pues mi proceso de diseño estructurado, que para las personas que están conectadas o las personas que más adelante vean este video, estaré por lanzar muy pronto. Es un programa que está dividido en 5 fases donde acompaño cada uno porque pues he dado clases algunas veces y he identificado ciertas fricciones, por ejemplo, en la transición de una fase a otra, en cómo conseguir que de ese análisis de sitio yo lo pueda convertir en un proyecto que tenga identidad, que tenga impacto y que también sea comunicable. A veces tenemos ideas espectaculares que no tenemos forma de comunicar a nuestros clientes y los necesitamos para que ambos podamos concretar una idea. Aquí tengo una mega sorpresa que yo misma estoy así de que cómo me voy a superar después, no lo sé. Pero esta semana
hablé con uno de mis clientes también superestrellas y tendremos en este programa el acceso a trabajar con un cliente 100% real. Yo he hecho muchísimos cursos a lo largo de mi vida y lo seguiré haciendo, pero algo tan especial no lo he visto, de tener acceso a platicar con el desarrollador. Um, esta persona a la que tendremos la oportunidad de presentarle este proyecto a las personas que quieran pues mostrar su interés y más adelante les contaré los detalles, pero les diré que a mí me tomó por lo menos unos 10 años, si no más, tener acceso a un cliente con este tipo de visión. Vieron el recorrido con Yoconda y pues una persona bastante conocida en Honduras me dio luz verde para anunciarlo. Él es don Agustín Torres, él es el CEO de Son Popo y tiene muchísimas otras empresas. Así que es un cliente de súper lujo. Como les digo, esta es una oportunidad que yo, no sé cómo voy a superar más adelante, pero, eh, pero creo que también es una oportunidad para cualquier persona. Sé que hay arquitectos que están comenzando, que no saben qué camino tomar o que es difícil iniciar a hablar con un cliente, ¿no? Cómo quebrar este hielo, romper estas barreras, así que vamos a tener la oportunidad de poder presentarle a él y que nos dé feedback de las cosas reales, ¿no? Él es como un Shark Tank de inversión de proyecto. Así que quien esté interesado en tener más información al respecto, pues puede tomar un screenshot o escanear este link para hice una encuesta donde pueden poner sus datos para yo más adelante poder enviarles cualquier información. Así que quiero concluir esta presentación, agradecer muchísimo a todas las personas que se han conectado y comentarles que la verdad es que hay que atreverse, ¿no? Yo digo, hay tantos posts que veo yo de si hubiera sabido las cosas que hubiera querido, pero la verdad es que si lo hubiera sabido, no estoy segura que lo hubiera hecho. O sea, a veces hay cosas que han sido difíciles para mí como arquitecta, para los desarrolladores mismos. Si yo hubiera sabido que me iba a meter a esto, por más que el fruto haya sido beneficioso, no sé si lo hubiera hecho, ¿no? Porque quizás no estamos antes de empezar al nivel que estaremos, ¿no? Y diseñamos proyectos para ese futuro de lo que queremos ser, de las ciudades en lo que queremos vivir. Así que no importa si no sabe, se tiene que empezar desde hoy, así un poco enferma, un poco como es, de donde estoy, con los recursos que tengo y como yo puedo, pero cómo yo puedo hacerlo lo mejor. Así que muchísimas gracias y pues concluyo con este video de las telas que estábamos comentando en Ciudad Casablanca. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y voy a dejar el link en plataformas. Tendremos más adelante otras conversaciones con otros desarrolladores. Ya tengo la siguiente que me han pedido mucho. Yo hablo mucho más de arquitectura, pero esta persona es un poco más en interiores. Ella es una inversionista que está conectada, creo, por aquí. No sé si le dio el tiempo. Ella es Iri Ferrera, nos vamos a reunir el próximo 15 de junio, les estaré compartiendo los detalles. Ella es mi hermana, así que decía mi mamá, una persona, pues uno puede pensar como Yoconda, que ya tiene una trayectoria, pero ¿cómo se inicia con lo que uno tiene? ¿No? Es, eh, Comenzó así, con lo poquito que se podía, y aquí empezamos. Agradezco muchísimo que siempre confió pues, en mí. Así que vamos a tener la oportunidad de platicar con ella para ver cómo desarrollar estos interiores con dos ideas en conjunto, pues la mía, pero también la de un desarrollador. Ella pues tiene diferentes apartamentos con diferentes conceptos y pues nos podrá contar un poquito de su experiencia más adelante. Espero poder contactar con diferentes clientes para que puedan ver un poco más la realidad de lo que es diseñar, ¿no? Que va mucho más allá que hacer un proyecto bonito, sino pues al final, ¿no? Mantener un poco estas relaciones y el cuidado y el amor que uno tiene por lo que hace. Muchísimas gracias a todos, así que les estaré comentando y espero que nos sigamos viendo en otras presentaciones. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Felicidades, doña Luisa. Felicidades. Chao.